Señal directa. Por segunda ocasión, las autoridades llevaron a cabo este operativo denominado contraflujo, porque abren carriles a contraflujo en el ingreso sur de la ciudad, para quienes ingresan de Tlajomulco hacia la Minerva, digámoslo de esta manera para que quede más claro. Durante las mañanas, un carril a contraflujo. Por las tardes habrá de ser a la inversa, con una modificación respecto al viernes. El viernes eran 6 carriles para ingresar y solamente habían dejado 2 exactamente, sí, 2 para quienes salían de la ciudad, lo cual sí provocó por las tardes algo de complicaciones. Pero bueno, para que nos ofrezca su opinión al respecto, saludamos por la vía de Zoom al arquitecto Jorge Fernández Acosta, presidente del Colegio de Arquitectos por el Desarrollo y la Innovación Sustentable de Jalisco. Bienvenido, arquitecto, gracias por acompañarnos. Buenas tardes al auditorio, buenas tardes a ustedes, con mucho gusto por esta oportunidad para hablar de un tema pues que tiene que ver con el futuro de la ciudad y que no hemos abordado como se debe, José Ángel. Por lo pronto, arquitecto, ¿qué opina acerca de la apertura de estos carriles a contraflujo? Mira, mi primera opinión es que se trata una vez más como una ocurrencia, un paliativo temporal que nada resuelve en términos de eficacia con visión de futuro, y que me parece que se debe realizar, lo hemos insistido desde hace mucho tiempo, un gran ejercicio, o digamos de gran calado, de análisis y de prospección respecto a lo que tenemos que hacer con López Mateos. Ya hemos visto que la línea que se abrió de transporte público no ha resuelto el tema, no ha resuelto el problema, la gente sigue usando el auto, y pues obviamente tenemos que incentivar una serie de una nueva cultura de movilidad en la ciudad, más en esta avenida al sur de Guadalajara, que es López Mateos, que es muy, muy importante para que funcione mejor la ciudad. Arquitecto, buenas tardes, le saluda Josefina Hola, Real. Josefina. Hola, arquitecto. Como que hay muchas ocurrencias, como usted comenta, sobre todo esta arteria. Recuerda, arquitecto, que en la administración pasada se planteó un segundo piso. Usted está hablando ahora de esta ruta del transporte urbano y ahora contraflujo. Con su experiencia, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Mira, lo comenté en breve, te ibas a en el comentario anterior. Tenemos que hacer un ejercicio realmente profundo, de fondo, para poder visualizar la ciudad a futuro. Tienen que estar involucrados el propio IMEPLAN, que hemos dicho también reiteradamente que falta para que cumpla sus funciones, que participen expertos en movilidad, y si se tiene que consultar a algún externo del país para que nos asesore correctamente, hacerlo. Y los colegios tenemos un papel muy importante que desarrollar en este caso, para visualizar qué podemos hacer en López Mateos. La perspectiva es buscar alternativas de vialidades alternas, por ejemplo, Mariano Otero y todo lo que puede ser, no sé, acabamos de recorrer la ruta nueva a Puerto Vallarta, y con la tecnología y la técnica que tenemos hoy, podemos perfectamente pensar en la posibilidad de túneles bajo la Primavera en la continuación de Mariano Otero, obviamente con todos los estudios técnicos geológicos que se requieren y que sean muy, muy bien elaborados, o podemos pensar en la posibilidad de un segundo piso, que yo diría un segundo túnel, porque un segundo piso elevado tampoco resolvería mucho el problema en términos visuales y de estética y de imagen urbana. Pero entonces vamos viendo alternativas. También tenemos el Camino Real La Colima, que es la ruta de Colón, y otras que podremos estudiar, ¿no? Es decir, falta analizar de fondo la estructura vial de la ciudad y falta pensar a futuro. El punto más importante es la conexión, precisamente, que dicen de Tlajomulco, y me iría más allá, hasta el 40. Ahí se necesita desarrollar un gran nodo regional para poder derivar ahí la movilidad en la ciudad y evitar el transporte pesado, evitar que la gente use el automóvil, implementar una mejor y más elaborada, más diseñada ruta de transporte público. En fin, alternativas sobran. Menciona Mariano Otero, pero Mariano Otero ya está saturada también, ¿no? Es decir, ya esta arteria igual ha sido rebasada por el tráfico, y más conforme siguen habiendo más desarrollos por aquel rumbo, y con el riesgo de que se les antoje a los desarrolladores meterse más a la Primavera.
Sí, no, digo, no tocar la primavera por encima, por eso hablo de un posible túnel, ¿no? O sea, buscar la manera de que pudiera resolverse. Obviamente hay que configurar el trazo y obviamente hay que pensar en lo que se tiene que hacer para darle la viabilidad, para que sea una ruta de par, una especie de par vial, ¿no? Salida, entrada a la ciudad, entre López Mateos, Mariano Otero, si es posible, y el Camino Real a Colima. O sea, es un poquito buscarle por ahí, no es que esa sea la solución que yo estoy declarando, ¿no? Sino es buscar alternativas, lo que Guadalajara necesita. Y, Obviamente en el conjunto de los municipios, aquí Zapopan, Tlajomulco, la parte que le pudiera tocar pequeñita a Tlaquepaque, ¿no? En esta gran ruta. así es, Arqui, y además, bueno, no, ya lo decía José Ángel, es Mariano Otero, es López Mateos, Lázaro Cárdenas también ya está estrangulada, esta arteria, como que la visión tiene que ser realmente metropolitana. Usted ya tocó Imeplan, pero pues vea cómo nos tiene precisamente Imeplan, Arqui, ese por un lado, y otra. Pareciera que todo está enfocado en estos momentos a solucionar esto de López Mateos para pues sus habitantes de Tlajomulco y de Zapopan. En ese sentido, ¿qué tanto va a ayudar la línea 4 del tren ligero? Mira, mi perspectiva personal, y eso quiero decirlo así muy claramente, personal, me parece que la línea 4 es una continuación de una existente, pero que tampoco va a resolver. Es decir, no llega a los puntos de la densidad demográfica que hay en Tlajomulco. Es una ruta auxiliar que algo podrá contribuir a resolver el problema, pero no, me parece que la ruta debió ser otra y dirigirse precisamente a los lugares de mayor densidad poblacional que están en el mismo municipio de Tlajomulco o de Tlaquepaque, más al oriente de la ciudad, ¿no? Al suroriente de la ciudad. Es decir, la ruta 4 está bien, pero ya deberíamos estar pensando en la 5, en la 6, en la 7 y hasta en la 10. Te lo digo con mucha franqueza en esta visión de futuro. Parece que en Guadalajara vamos resolviendo con atención a la demanda, pero no estamos resolviendo con atención al funcionamiento óptimo de la ciudad en el futuro. Es decir, necesitamos, por un lado, mejorar la infraestructura, por otro lado, mejorar también la cultura de la población en términos de movilidad. Un paso importantísimo es, por un lado, también apostar por el transporte público masivo y por otro lado, que la gente también deje de utilizar el automóvil, ¿verdad? Porque es muy importante. Y también, obviamente, darle los espacios a la bicicleta o al peatón o a otros medios y modos de movilidad que también participan en este derecho a la ciudad que muchas veces también ya hemos comentado. Y bien viene advirtiendo usted, arquitecto, que la principal solución está en dejar el vehículo, dejar el automóvil y recurrir a las otras opciones y principalmente el transporte público, que sigue siendo uno de los grandes pendientes. Oiga, seguimos viendo como la panacea al tren ligero. ¿Sí va por ahí la salida realmente? Es decir, me refiero sobre todo por los costos que representa instalar una nueva línea, cuando hay otros que dicen que más bien es el BRT o, por ejemplo, las otras alternativas como la que se estará analizando para el Cerro del Cuatro, que es el cablebús, pero como que aquí nos hemos empecinado solamente o como la única alternativa en el tren ligero. Arquitecto, ¿su opinión? Mira, te diría que lo que tenemos que encontrar es una fórmula que combine todas las alternativas posibles en términos de eficiencia, de eficacia funcional de la ciudad. Si un tramo requiere BRT, si un tramo requiere tren eléctrico, si un tramo requiere el cablebús y rutas de bicicleta, etcétera, vamos analizando el conjunto urbano y yo te diría que como efectos comparativos, cuando la Ciudad de México tenía muchos menos habitantes que los que tiene Guadalajara hoy, ya tenía ya había una visión de futuro. Y en la Ciudad de México ya están pensando superar el tema del metro inclusive para combinarlo con las otras alternativas en las que el cablebús ha cumplido una misión muy importante. Y están pensando en transformar el metrobús que va sobre Insurgentes para convertirlo en un sistema de metro. Esto lo estuve platicando la semana pasada con unas personas vinculadas al tema. Y entonces, es eso, tenemos que pensar en cómo movemos a la gran mayoría de la población en transporte masivo. Y que la gente deje el auto, insisto, y hay que incentivar, y lo digo en estos términos, incentivar el desuso del automóvil, no castigar el uso. Eso es un concepto bien importante por entender. Quien deje de usar su auto debe tener un incentivo de algún tipo. Y en esa parte vamos a cumplir ese sueño
de hacer que Guadalajara sea una ciudad más amable para transitar en ella. Pensar siempre en la población, Arqui, porque que se hagan las cosas bien. Por ejemplo, está el macrobús, la gente los usuarios que nos digan que extrañan la 380, ya eso es pues un despropósito, ¿no? Porque no están, por todo lo que hay. La línea 3, Arqui, hay estaciones a las que nunca les sirvieron las escaleras eléctricas y los elevadores, entonces uno dice, tanto dinero invertido, y además siempre van llenos, siempre, cualquier línea 1, 2, 3 del tren van llenos, no pueden poner más vagones, no pueden ser más generosos con los usuarios. Y volviendo a la avenida López Mateos, en estos 2 días que va este operativo Arqui, viernes y hoy, ¿qué le ha parecido? Mira, voy a contestar primero el primer comentario que haces. Me parece que, en efecto, línea 3 y todas las líneas de transporte masivo existentes, macrobús, macrocalzada, etcétera, evidencian que les interesa más el negocio que el servicio. Efectivamente, se tienen que programar más unidades en horas pico o planear inclusive la circulación frecuente de rutas programadas a lo largo del día, independientemente de las horas de demanda o no, para que el servicio siempre sea fluido. Entonces, eso tiene que ver con la operación por parte de las empresas que manejan este tema. Por el otro, he vivido en carne propia, hoy por la mañana en particular, la ruta yo iba hacia el sur, precisamente, vivo en el estado de Jalisco, tenía una cita por el sur de la ciudad y encontré muy difícil la circulación en la zona del embudo, porque se forma un embudo, me tocó verlo y vivirlo ahí en la zona de la nueva tienda comercial de moda, ahí por la parte de las Rosas, no quiero decir el nombre pues, por respeto publicitario, pero donde están ahí tiendas de muebles y estas cosas, ¿no? Entonces, el punto es que fue muy difícil el tránsito en términos de tiempo y de desesperación de la gente que no podía avanzar con mucha libertad. Y sí, efectivamente había una avenida de autos, ahora sí que una hondanada de autos que se venían del sur hacia el norte, pero entonces eso provoca caos, eso provoca estrés, eso provoca otra serie de problemas que no se visualizaron en la solución de ocurrencia que señalo en este momento. Me parece que puede planearse mejor, siempre me parece que son cosas y decisiones muy apresuradas, no se estudiaron de fondo y del todo las posibilidades y las variables que ocurren, y entonces es ahí donde tenemos que revisar lo que tenemos que hacer para optimizar la movilidad en la ciudad. Por lo pronto, este operativo en específico de contraflujo, arquitecto, ¿considera entonces no va a dar una solución temporal? No, quizá temporal sí, José Ángel, pero mira, me recuerdo cuando alguna vez en otra de las ocurrencias, el puente este que hicieron en la entrada a Chapala para tomar Lázaro Cárdenas, lo quisieron también hacer a contraflujo, y en lo particular te diría que advertí la posibilidad de un accidente en ese tramo, en ese puente, porque era un carril de ida y no de venida, y efectivamente en la tarde de aquel día ocurrió el primer accidente. O sea, son ocurrencias que no funcionan en la ciudad, que además provoca o puede provocar accidentalidades no previstas. Obviamente, los accidentes no son previstos, pero puede propiciar condiciones para que ocurran más accidentes. Porque la gente va distraída, o porque la gente no sabía, o porque la gente pensaba, y ese contraflujo realmente me parece que no es la solución más conveniente en términos de largo plazo, y sí muy apresurada en términos del corto plazo. Y sí, porque como lo viene señalando, a contraflujo, bueno, pues nos invita a seguir usando el auto en lugar del transporte urbano. Arqui, se nos agota el tiempo. Quisiera preguntarle su opinión sobre la ratificación de Diego Monraz en la Secretaría del Transporte. ¿Qué te puedo decir? Diego, pues tiene una trayectoria que conocemos todos. Me parece que no ha encontrado o no ha propiciado las condiciones para que la movilidad se resuelva, y que pues ojalá cambie un poquito sus estrategias para que la ciudad funcione mejor y que él sea quien coordine. No lo puedo cuestionar porque hay que otorgarle, como siempre, el beneficio de la duda, pero sí puedo decir que en su gestión, a través de donde ha estado, siempre ha dejado pendientes importantes por resolver. Bien. Arquitecto, gusto de tenerlo aquí. Gracias por platicar con nuestra audiencia y hasta muy pronto. Muy bien, muchas gracias por su espacio y su tiempo.